Bueno chicos, ahí abrí la escena, hice una pausa en la grabación porque tarda un rato. Yo después se la voy a pasar esta escena, es una escena de Nueva York. Ahora van a ver solamente las luces, ¿sí? Es una escena que está bastante interesante como para poder trabajar el tema de la iluminación. Y vamos a empezar a trabajar con Direct Light, ¿sí? Que es, vamos a ir acá a Lights, vamos a ver Directional Light, ¿sí? O Direct Light. Vamos a trabajar con Sky, ¿sí? ¿Qué significa Skylight? Digamos, y trabajar con Atmospheric Fog, que es lo que no sé si lo vimos recién o no, ahora lo vamos a ver un ratito. Y cómo estas luces, cómo generar una escena, ¿no? Ahora todas estas luces que ven acá en la escena, ¿sí? Vamos a ver si esto no sé si está bakeado, ¿sí? Ahí está, fíjense la escena. Es una escena de Nueva York que está súper interesante. Pero bueno, vamos a ir viéndola y vamos a ir trabajando y vamos a ver los reflejos también que tienen en esta escena. Pero lo primero que vamos a ver es una escena que ahí está de noche, están todas las luces, todo esto, cada uno de estos es un material, ¿sí? Fíjense, acuérdense que con control B yo hago doble clic acá, ¿sí? Y tengo esta parada de colectivo, ¿sí? A donde cada una de estas partes, acá esto tiene una iluminación, etcétera, ¿sí? Vamos a... no me interesa esto ahora entrar, pero sepan que cada una de esas partes tiene sus propios materiales y esa iluminación que ven, tanto de los carteles, acá y todo, es propio del material. Pero por ahora vamos a empezar con lo siguiente, que es una Directional Light. Directional Light, fíjense cómo empieza, la voy a sacar, la voy a tirar acá en la escena, ¿sí? Y la voy a colocar aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a subirla un poquitito, simplemente para que me quede a mano. Acuérdense que esta luz direccional es una luz que no puedo darle, puedo definir algunas cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos parámetros de acá al costadito, como por ejemplo la intensidad de esa luz, ¿sí? Los lux, vamos por ahora a dejarlo en 10 y otras cuestiones, pero es como si fuera el sol. Entonces, al ser el sol, yo eso si por ahí, por más que la mueva, por más que se mueva ese preview que dice acá, ¿sí? Fíjense que la luz no va a cambiar. Lo único que sí puedo hacer, ¿sí? Obviamente lo mismo el tema de la escala, que no tiene ningún sentido, sí lo que puedo hacer es girarla, esa iluminación, y fíjense cómo me va a ir cambiando en mi escena, ¿sí? Vamos a dejarla más o menos por acá, como para que quede algo interesante, y la luz vendría desde aquel lado, ¿sí? En esta escena. Entonces esta es mi luz direccional, yo le voy a dar un pequeño bake, y mientras tanto vamos a explicar qué puedo modificar, aparte de la intensidad que ya vimos, ¿sí? Fíjense cómo cambia, es como el tema de lo que decíamos del sol. Vamos a darle un bake y dar un segundito a ver qué pasa. Bueno, ahora sí, ahí fíjense que tenemos digamos la escena. Fíjense que por ahí los looks habría que bajarlos un poquitito. Yo tendría que bakearla nuevamente, pero la verdad que no está muy, digamos, le faltan varias cosas a la escena, ¿sí? Una de ellas lo vamos a bajar un poquitito, por más que después tengamos que más tarde bakear de nuevo, ¿sí? Vamos a ponerle 2, ahí vamos bien. Y vamos a utilizar lo que se llama Atmospheric Fog, ¿sí? Yo lo voy a tirar por acá y fíjense ahí arriba, vamos de nuevo, fíjense que acá no tengo cielo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Yo voy a poner Atmospheric Fog en esta escena, ¿sí? Siempre les recomiendo, como decía recién, tratar de tener todo lo más cerca posible, ¿ok? Simplemente porque hay inclusive algunas Exponential Fog, esto lo vamos a ver ahora, pero tienen iconos parecidos y todo, y siempre está bueno. Y lo mismo acá, ¿no? Yo ahora no lo estoy poniendo en ningún lado, pero está bueno que por ahí hagan una nueva carpeta que sea solo, qué sé yo, iluminación. Vamos a sacarle los acentos por las dudas. Iluminación, y pongo Atmospheric Fog, y acá debería buscar mi Directional Light y la pongo también en iluminación, simplemente para ser ordenados. Está súper bueno siempre ser lo más ordenados posibles. Bueno, fíjense que tenía mi Atmospheric Fog, lo vamos a borrar de nuevo. Fíjense acá el cielo, lo voy a tirar y enseguida me aparece un cielo acá en Atmospheric Fog. Pero yo en realidad lo que tengo acá es el cielo, que no se condice un poco con la luz direccional o el sol. Entonces lo que voy a buscar es, voy a tomar acá para que puedan coincidir, es decir, si yo esta luz la giro y aparece por aquel lado, ¿sí? Ahí vean que la voy a tener que bakear de nuevo porque me aparece el preview, pero si aparece acá o aparece por acá o por allá atrás o por donde esté, quisiera verlo también en el cielo y que combine el cielo. Entonces voy a venir acá al sol
lo voy a cliquear acá, vamos a achicar esto un poquitito. Vamos a buscar acá, acuérdense que esto es Atmospheric Fog, en la que estábamos viendo, pero yo voy a tocar acá en el sol, ¿sí? Y le voy a buscar más abajito, hay una parte que es, espere por acá, Atmospheric Cloud, y le voy a seleccionar acá y voy a decir, bueno, vos, fíjense, linkeate directamente con el sol, con la Direct Light, ¿sí? Entonces, esta de acá, ¿sí? Me linkea automáticamente al sol, como lo tengo acá. Fíjense que qué interesante cómo empiezan a aparecer esta luz direccional que yo tenía y cómo empieza a aparecer, ¿sí? Vamos de nuevo, acá, lo buscamos para abajo, acuérdense que estoy en el sol. Esperen un segundito, que ya me perdí donde andábamos. Acá, Atmospheric Sun, ¿ven? Sunlight. Y fíjense cómo incluso en los reflejos acá arriba empieza a aparecer. Y esto, si yo lo empiezo a girar, me debería aparecer el sol en el lugar o en el mismo lugar exactamente donde aparecería en el cielo. Fíjense que ahí sería como de noche, ¿sí? Estaría el cielo del otro lado del planeta y ahí empieza a amanecer y voy girando. Y fíjense cómo el cielo, ¿sí? Va a participar con ese sol o esa iluminación. Es más, si yo giro, ¿sí? O vengo por acá, tendría que poder ver el sol en el lugar específicamente. Ahora no sé por dónde anda el solcito que está por ahí, pero bueno, debería poder verlo en el cielo, ¿sí? Venimos por acá y lo vamos girando el sol y me aparece, ven, y va combinando lo que ocurre en el cielo con el sol. Vamos nuevamente, fíjense que cada vez que yo muevo aparece este preview. Vamos a darle un pequeño bake y mientras vamos a seguir hablando sobre un segundito sobre este Atmospheric Fog. Vamos a darle build y seguimos. Bueno, ahí seguimos, la verdad que no quedó del todo bien. Ya lo vamos a ir cambiando, lo vamos a ir modificando a nuestra escena, ¿sí? Después vamos a darle un poquito más de preview. Yo creo que acá el 2, si nos vamos a 1 por ahí, ahora vamos a ver y lo vamos a ir trabajando, así que paciencia, ¿sí? Y hay otra cuestión que se trabaja, ¿sí? Que está dentro de Lights, ¿sí? Y se llama Skylight. Fíjense que ya cuando lo tiramos acá, fíjense, a ver, ahí tenemos el Atmospheric, que es el Atmospheric Fog, ¿sí? Que es el que trabaja con el cielo, ¿sí? Y tenemos acá nuestra lucecita. Pero este Skylight, lo que hace básicamente el Skylight es nos da toda la información del entorno con respecto a la luz ambiente, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos nuestro Skylight, lo mismo que hablábamos hoy, no hace falta que lo suba o que lo baje. Acá no genera ningún cambio ni nada, sino que simplemente nos complementa la información para nuestra escena, ¿sí? Y vamos a ver si ahí teníamos, ven, yo quería ver, ahí está el sol, ven, que esto me quedaba pendiente hoy. Cuando yo giro, obviamente así no, voy girando así, fíjense cómo el sol va derecho con la flechita. Pero bueno, no nos desviemos de nuevo. Acá tenemos nuestro Skylight y básicamente el Skylight, como les decía, lo que nos da es esa información. Y yo el Skylight obviamente puedo utilizar la luz o del entorno que estoy utilizando, o puedo simplemente en las opciones del Skylight, voy a venir acá, le puedo decir, ven, que este Capture Scene, o sea que me calcule toda la iluminación de la escena, o puedo también decirle que me elija una imagen específica, que puede ser una imagen HDR. HDR yo no tengo acá, pero bueno, por ahora vamos a dejarle ahí, digamos, el efecto que es directamente la escena de cómo me está calculando completo. Vamos a bajarle, como decía hoy, un poquito. Yo creo que con uno va a andar bien, pero bueno, para que no se vea muy de noche. Y algo que no mencioné, que a veces me gusta que lo tengan en cuenta, tiene que ver con la temperatura. ¿Vieron cuando ustedes compran, la temperatura está acá en la luz direccional? Hasta ahora vimos tres cosas. Cuando ustedes compran algún foquito o algo, cuando dicen luz fría, luz cálida, que eso tiene que ver con el tipo de iluminación que van a dar. Si es luz fría, es una luz más alta, una temperatura más fría, en realidad va al revés. Y cuando yo bajo me da una temperatura como si fuera, no sé, una especie de, no sé, amanecer. Entonces yo lo voy a poner ahí como 4500, o le voy a poner, no sé, 3500, ¿sí? Y fíjense cómo va cambiando el color más amarillento del lugar, ¿sí? Si yo le pongo a la temperatura 6500, ¿sí? Fíjense cómo queda un poco más clarito, como si fuera más, no sé, una especie de atardecer tardío, o bueno. Eso es acá en la luz, la temperatura. Es interesante que lo sepan, porque inclusive pueden buscar en internet, no sé, a la luz del día o a qué horario de iluminación está bueno poner la temperatura. Eso está interesante que lo puedan trabajar.
Ahora bien, hoy venimos diciendo hace rato qué significa estos tres puntitos de acá, así que son las luces. Vamos a correr un poquito. Cada una de las luces es una luz direccional, una point light, ¿sí? Que puede ser esta de aquí, puede ser una spotlight, una luz rectangular, lo que sea. Aparece con estos tres botoncitos de acá, ¿sí? Vamos a sacar este point light, vamos a poner la luz direccional. Y tiene que ver con estático. Fíjense que si dejo derechito, ahí en inglés se ve estático, estacionario y movible. Yo quiero, lo voy a pasar solamente para esto, ¿sí? No se vuelva loco, esto no lo hagan, ¿sí? Pero por ahí en español, a ver si me aparece. No, bueno, quería ver si me aparecía la descripción. A esto no le den bolilla, entonces vamos a volver al inglés. Vengo por acá, ahí está. Bien, les decía, la luz estática es aquella luz que precalcula todo lo que tiene que ver con GI, ¿sí? Todo lo que hablamos siempre de Global Illumination, radiosidad, etcétera, etcétera, de todos los objetos estáticos. Las paredes, por ejemplo, esta columna de acá, esto, todos aquellos objetos que no se van a mover, me lo calcula. Pero si yo pongo el personaje, ¿sí? Vamos a poner play acá. Bueno, necesito que... ¿Ven? Ahí. Bueno, acá no tengo, pensé que tenía el personaje que se veía ahí, pero el personaje que se me iba moviendo, acá no me lo va a calcular, ¿sí? Este personaje no me lo calcula el personaje que se esté moviendo, sino que simplemente lo estático me calcula y me precalcula todo este tema de iluminaciones, que son solo las iluminaciones que tienen que ver con lo que está fijo. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, obviamente esto es lo menos costoso, lo mejor que tiene el programa, porque precalcula todo. Entonces, cuando hablamos de los frames, cuando estoy jugando al juego, está todo precalculado, absolutamente todas las sombras. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, obviamente lo que charlábamos recién, que los objetos que precalcula o que calcula son solamente los objetos estáticos. Los objetos móviles no hace absolutamente nada. Sí, por ahí un dato que me gustaría marcar es que en la parte, en los renders de arquitectura y todo, donde por ahí pasa una cámara y no tengo nada dinámico, o sea, no tengo un personaje que se va moviendo como es un videojuego, tal vez las luces estáticas están buenas, porque si yo solamente, vamos a poner play, ¿sí? Acá, si yo solamente, fíjense que necesita reconstruir las luces, ¿no? Que me está pidiendo. Si yo solamente voy a generar esto y no pasa el cielo y no hay ningún personaje ni nada, cuando me estoy moviendo, bueno, no sería mala idea hacer todo estacionario, porque no tengo nada en movimiento, ¿se entiende? Fíjense que no ocurre nada, sino que simplemente tengo un movimiento de cámara. Entonces, como nada se va a mover, tal vez ahí la luz estacionaria está buenísima para poder trabajarla, y realmente es un recurso que está buenísimo porque casi no consume recursos y los frames se ven muy bien. Vamos a ver lo opuesto completamente, que es la luz movible o dinámica. ¿Qué es lo que hace la luz dinámica? Bueno, primero y principal, no me genera el Global Illumination, o sea, no me lo calcula. Y obviamente, como decimos siempre, es súper costoso. ¿Por qué? Porque me está calculando cada movimiento y cada vez. O sea, no va a ser un bake, ¿sí? O sea, no me lo precalcula, sino que me lo está calculando cada vez que algún muñequito se mueve. ¿Cuál es la desventaja? Como decíamos recién, bueno, eso es costosísimo, porque los frames por segundo, como está calculando todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que yo voy a construir acá, no me lo va a construir directamente, porque es una luz dinámica. Entonces, como decíamos hoy, no me calcula la Global Illumination, ni me calcula la radiosidad, ni nada, ni el color bleeding, porque es una luz que está que genera en el movimiento, y obviamente los frames por segundo van a bajar muchísimo, ¿sí? Porque, como decíamos recién, como no está calculada y la calcula constantemente, bueno, obviamente eso le lleva un costo al programa. Y vamos a hablar de la luz estacionaria, que es la intermedia de las dos, ¿sí? Que por ahí es, entre comillas, la que más se utiliza en varios casos. Y tiene que ver con a veces se confunde la estática con la estacionaria, tiene que ver precisamente con un intermedio entre los dos, es decir, cocina o hace un bake de las cosas que están fijas. Por ejemplo, acá no se podría hacer el edificio, podría ser las lámparas, podría ser lo que sea, y del personaje no la calcula. Entonces yo en esta luz indirecta pongo estacionario, voy a tener que reconstruir. Acá todavía está haciendo el lighting, está reconstruyendo lo anterior. ¿Se acuerdan cuando decía lo del preview? Creo que ahora la tengo en preview, y fíjense todo lo que tarda, ¿sí? Desde lo que estoy hablando aparece ahí. Y esta partecita
estacionario me calcularía, si yo tengo moviendo el muñequito, me calcula constantemente esa luz, pero me cocina o me hace un bake en lo que es estacionario y en lo que está quieto. Esta es la que generalmente más se utiliza por ahí en videojuegos. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a ver algo que ahí va quedando ya la escena, como verán, ¿sí? Fíjense, vamos a ver todavía un poco, nos quedan lo de los reflejos. Ven que por ahí, ahora lo charlamos, pero los reflejos no están tan reales. Y vamos a ver algo que se llama, que en realidad está acá, ¿sí? Que es Exponential Hate Fog. Fíjense cómo va a cambiar la escena. Lo que hace el Exponential Hate Fog es como un fog, o sea, en realidad le da como volumen a la luz, ¿sí? No es como si fuera una especie de niebla, ¿sí? Pero le da como volumen. Fíjense que acá, ¿sí? Si yo le cambio el scattering, y acá hay un dato que, fíjense, es medio parecido el icono, ¿sí? Son estos dos, no se confundan, pero este icono, ¿ven cómo me da esa especie de volumetría, así como partículas en el aire, que me permiten digamos, generar esa... Mira, vamos a sacarlo de nuevo. Ven como acá está bastante plana, ¿sí? Y si yo le pongo el Exponential Hate Fog, acá fíjense que yo le puedo cambiar, y acá aparece algo en Volumetric Fog, que si yo lo cliqueo, fíjense cómo cambia, ¿no? Ahí está plano en toda la escena, y acá el Volumetric Fog lo que me va cambiando, fíjense cómo aparece acá estos rayos, es que me toma, fíjense, si yo giro la imagen, vean cómo se ve acá arriba. Vamos a desactivarlo, fíjense cómo se ve todo completo, ahí como si estuviera en todo el nivel, y acá la parte Volumetric Fog, ¿sí? Fíjense cómo se va trabajando de manera distinta, y en el fondo se ve un poquito la escena, y la verdad que está muy bueno, ¿sí? Si yo le cambio, fíjense el scattering, pongo .1, fíjense cómo empiezan a aparecer acá algunas cositas, ¿sí? Y también lo puedo cambiar desde otro lado, ¿sí? Desde mi luz. Vamos a ver cómo, para que quede bien, digamos, ya ahí se va pareciendo más a una escena real, ¿sí? Si yo pongo ahí play, fíjense que me aparece esta cuestión volumétrica, fíjense ahí atrás el Exponential Fog, Hate Fog, cómo aparece y cómo se ve ahí atrás. Les decía, hay una forma también, desde mi luz, esto es, yo selecciono el sol, y acá vamos a bajar en una partecita. Esperen que recuerde el volumetric, esperen, scattering intensity, denme un segundito que lo... ¿a dónde andaba? Denme un segundito, a ver. Un segundo. A ver. Ay, ¿dónde andábamos? En light, volumetric. Acá estamos. Fíjense, el scattering, ¿sí? Acuérdense que yo ponía desde mi Exponential Fog, ¿sí? Este que tenía acá. Este es el atmospheric, perdón. Vieron que son medios parecidos. Le podía cambiar, ¿sí? el scattering, o puedo venir acá al sol en light. Fíjense cómo va a cambiar. Volumetric Scattering, para mí este funciona mejor. Si yo le pongo, vamos a poner 5, exagerado, fíjense cómo empieza a aparecer donde van los rayos de luz. Fíjense, empieza a aparecer esa escena como si empezara a estar los rayos de luz ahí atravesando, ¿ven? Los volúmenes en ciertos lugares. Esto está, acuérdense, yo puedo poner en Scattering Fog acá, o en mi iluminación acá en el sol, puedo venir directamente, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de la temperatura, cómo cambia acá, en Volumetric Scattering Fog, pongo 1, fíjense cómo va, vamos a poner 2 por ahí, vamos a poner 50, fíjense, exagero, ¿no? Esto como la niebla completa que hay en una ciudad, no sé, en Londres, por ejemplo. Yo creo que con un 2 ahí andamos bastante parecido. Fíjense cómo cambia esto, ¿sí? Esto que hablábamos hoy de la temperatura, ¿no? Esta parte de acá, si yo le cambio otra vez, le pongo 4000, ¿sí? Sería como una especie de sol de atardecer. Lo que tendría que hacer, obviamente, es acompañarlo hacia donde está el sol, ¿no? Que obviamente no está por ahí, sino que lo tendría que girar, ¿sí? El sol debería ser más, el atardecer más por ese lado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunas cositas más que nos quedan pendientes. Vamos a ver el Reflection Capture, ¿sí? Que son unas esferitas que estamos por acá, bueno, vamos a ver por ahí, vamos a ver si nos da el tiempo y vemos alguna escena más. Vamos a ver el Sphere Reflection Capture. Vamos a construir y hago una pausa, construimos, y así ya nos queda la escena con la iluminación construida, y avanzamos con Sphere Reflection Capture. Bueno, vamos a ver lo que decíamos, el Sphere Reflection Capture.
Cuando nosotros hablábamos hoy de rasterización y ray tracing y path tracing, recordábamos que lo que estamos haciendo acá es precisamente ver un píxel en la pantalla, es decir, hay un precálculo y entre comillas, como decimos, una mentira de lo que está calculando realmente el programa, ¿sí? Los reflejos, fíjense que son un píxel, no están del todo bien los reflejos, porque si yo tuviera que poner un reflejo como tiene que ser, tendría que ver exactamente la imagen de la imagen, cómo refleja en el agua, la iluminación y todo, y la verdad que hoy lo único que hace es generar esa nueva imagen. Entonces aparece cuando veamos luz dinámica, seguro que las reflexiones vamos a ver un poquito mejor, pero aparece esta esfera, ¿sí? Que se llama Sphere Reflection Capture. Vamos a poner una y vamos a ver de qué se trata esta pequeña esferita. Vamos a subirla acá un poquito y vamos a hablar de qué significa esta esfera, que en realidad lo que me hace es un poco mentir esos reflejos cuando yo la pongo. Fíjense que yo la voy girando, la esfera, ¿sí? Fíjense que acá la esfera tiene, vamos a seleccionar de nuevo, esto de acá atrás, ¿ven? Fíjense, esa es lo que ataca, digamos, la esfera, y es el reflejo que me genera en ese sector determinado. Es decir que la esferita esta me está tomando una imagen a 360 de todo el espacio y me lo está reflejando en cada uno de los lugares, ¿sí? En cada una en el agua, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo van cambiando acá a medida que la voy sumando. Fíjense acá también, me toma esa información en 360 y me lo refleja dentro de este remarco que yo estoy haciendo de la esfera grande esta de acá, ¿sí? Generalmente se pone una grande, ¿sí? Como esta, y después por ahí hay algunos lugares donde haya, no sé, me imagino acá o acá, ¿sí? Por ahí se pone, ven, acá y mira, hay otra, ni me acordaba que estaba. Esta esferita, ¿sí? Donde fíjense que me toma los reflejos y cómo están acá, los reflejos en esta parada, ¿sí? En la parada de bus, y la importancia que tiene esto, ¿no? Fíjense cómo refleja la luz en el piso, cosa de que si yo saco la esfera, fíjense que esto no existe más, se ve bastante bien el reflejo, por llamarlo de alguna manera, pero no me está tomando lo que ocurre en tiempo real en la escena. Entonces yo le pongo la esfera de reflejo y fíjense cómo me toma absolutamente esos reflejos, ¿sí? En el piso de esta imagen, este reflejo acá, esto, o sea, es como que calcula exactamente los reflejos en ese lugar. Yo aquí tendría una esfera tomada en los reflejos de modo grande, que es esta esfera que puse yo acá, y esta esferita por ahí la pondría acá. Habría que ver en dónde más convendría, ¿sí? No conviene tampoco exagerar o zarparse de la cantidad de reflejos, pero por ahí acá podría llegar a poner una pequeña esfera, ¿sí? Y cambiarle, vamos a ver cómo cambiarle el radio, ¿sí? Acá chiquitita esta esfera. Ahora le cambiamos el radio de acción, pero fíjense que me dice Reflection Capture need to be rebuilt. Eso se construye bastante rápido y sencillo. Directamente venimos acá en Build Reflection Capture, ¿sí? Los calcula bastante rápido, ¿sí? Fíjense que acá me cambió un poquitito. Y como les decía también, este radio, ¿sí? Si yo vengo acá, fíjense que tengo esta esferita, vamos a ponerle 1500, fíjense hasta dónde me está precalculando, ¿sí? O 1000, fíjense cómo cambia el radio de todos estos reflejos. Es decir que cuando yo necesito un nivel de detalle o de reflejo mucho más grande, fíjense cómo va cambiando acá el reflejo, y la diferencia que pasa si yo me voy de esta esfera. Cuando necesito un reflejo específico me conviene poner esta esfera que, como decíamos, me toma los 360 grados y me da esa información. Si yo la borro acá, fíjense cómo cambia este sector, sobre todo esta parte de abajo. Fíjense cómo cambian los reflejos, ¿sí? Es algo mucho más detallado e interesante para poder trabajar. Y fíjense que ahí de a poco ya vamos teniendo nuestra escena bastante bien armada, parecida a una escena lo más real posible, ¿sí? Acá fíjense, de nuevo, cada vez que muevo las reflexiones, puedo venir acá, despliego esta partecita, pongo Build Reflection Captures, te las calculo enseguida. Y ahí digamos que tengo mi escena más o menos similar a lo que ya ven. Ahí tenemos en tiempo real, fíjense cómo se ve ya mi escena. Ahí teníamos los reflejos que estábamos hablando por acá, ¿sí? El Exponential Volumetric Fog, por ahí la iluminación, a ver si aparece el solcito por acá, y realmente estamos teniendo una escena muy realista de lo que
de lo que podría ser, bueno, una escena, en este caso, una escena de Nueva York, ¿sí? Vamos a seguir un chiquitín más y después cortamos por hoy.